Hola chicos, buenas tardes. Sorpresa, sorpresa. Este es un experimento dedicado a mis alumnos de segundo de ESO, con los que he tenido clase esta mañana y con los que tengo clase todos los días. Dentro de nada, pasado mañana unos y el jueves otros, vais a tener un examen de sintaxis, de este dichoso predicado verbal que tenemos entre manos. El caso es que es muy difícil explicar conceptos gramaticales tan abstractos como estos, con clases tan numerosas y con ese espíritu bullicioso que lleváis en la sangre, que impide muchas veces que las explicaciones sean entendidas y que todos y cada uno de vosotros tengáis claro qué es eso que tenéis que aprender para el examen. El caso es que ayer viendo la tele vi que era esto de ser un influencer, que creo que se dice así, utilizando las redes sociales pues para difundir e influir sobre los demás acerca de determinados estilos de vida, modas, usos, costumbres, música, deporte. Y bueno, no es que yo me quiera convertir en una influencer, para nada, pero sí que me hace pensar en lo difícil que es ser profesor en un contexto como el actual, en el que los alumnos estáis tan expuestos a estímulos tan sugerentes, tan dispares y tan alejados de estas cosas de las que yo hablo. Ya sabéis, que si el complemento directo, que si el indirecto, que si el circunstancial. Así que bueno, pensando que esta mañana Gonzalo, cuando salía de clase, me decía: profe, me vas a tener que dar una clase particular porque de cara al examen me veo muy mal. Digo, hombre, ¿y cuándo piensas que te voy a dar la clase particular? Porque mañana es el último día. He llegado a casa pensando, digo, fíjate, si tantas veces que les he hablado a los alumnos de esta nueva metodología que algunos profesores están poniendo en práctica, que consiste en la flipped classroom, o lo que es lo mismo, clase invertida, en la que se hace uso de las redes sociales y de los medios tecnológicos para que el profesor se convierta en emisor de información y el alumno desde casa pueda, de una manera un poco más relajada, sosegada y pasiva, ser receptor de toda esta información, de todas las explicaciones. ¿Para qué? Para que el tiempo real de la clase se pueda emplear no a las explicaciones teóricas, sino al análisis y a la resolución de problemas. Claro, todo eso está muy bien, pero tenemos que contar con más tiempo y con menos alumnos y, en fin, poder trabajar en pequeños grupos. De momento eso no va a ser posible. Pero como una pequeña intentona y de cara a nuestro examen del miércoles, he pensado, digo, mira que si desde la cuenta de Instagram les cuelgo un vídeo así, con el que les explique las cosas básicas que tienen que saber, a ver si de una vez por todas conseguimos que se enteren. Porque aunque llevamos varias semanas con esto, me di cuenta que sois muchos, que sois muy habladores y que ponerse en la pizarra a descubrir el maravilloso mundo de la sintaxis no es fácil. Y no es fácil pues porque el contexto no nos ayuda. Así que vamos a ver si a través de este pequeño vídeo concretamos y cerramos ya este capítulo de los complementos directos e indirectos. Aunque ya os aviso que esto os va a perseguir hasta que terminéis el instituto. Ya no os digo nada. Bueno, chicos, ya sabéis que llevamos varias semanas hablando del predicado verbal. ¿Y qué es esto del predicado verbal? Bueno, pues el predicado, profe, pues lo que predica, lo que dice. Bueno, sí, pero ya sabéis que hemos estado estudiando durante el primer trimestre un tipo de predicado que no se llamaba verbal, se llamaba nominal. Ya sabéis, aquel predicado en el que el núcleo es un verbo copulativo. Verbo copulativo, ser, estar y parecer. ¿Y por qué se llama predicado nominal y el verbo se llama copulativo? Pues porque el verbo copulativo sirve para unir palabras. Y en un ejemplo como el Pedro es listo, es, que es el verbo ser, se llama copulativo porque está para poner en conexión, para unir un sustantivo, que es Pedro, con un adjetivo, que es listo. De manera que de esas tres palabras que forman la oración, ¿cuáles son las que predican? ¿El verbo? No, porque el verbo solamente está para unir. O los nombres, el sustantivo y el adjetivo, que tradicionalmente se han estudiado en una misma categoría, en la categoría nominal. Pues efectivamente, las palabras que nos informan son Pedro y listo. Por eso la oración se dice que es de predicado nominal. Ahora bien, ¿cuándo vamos a tener un predicado verbal? El famoso SVPV. Pues bueno, cuando tengamos un verbo, lógicamente, pero ojo, el verbo no puede ser o no será copulativo, ni ser, ni estar, ni parecer. Y se llamará predicativo porque frente al ser, estar y parecer, que servían para unir, los demás verbos predican, informan sobre acciones, correr, pensar, saltar, sobre sentimientos, sentir, amar, en fin, son verbos que informan y aportan datos acerca de la persona, del tiempo, del número, del modo, de la voz, de acciones con las que expresamos y predicamos una serie de contenidos. Dicho todo esto, y sabiendo ya lo que es un verbo predicativo, ya sabéis todos los que no son ni ser, ni estar, ni parecer, tendríamos que ver la siguiente cuestión, que es la que más se nos atraviesa.
Y debo decir que a mí también se me atravesaba mucho. Y no solo cuando tenía vuestra edad, que yo creo que ni siquiera sabía lo que era un verbo predicativo, sino cuando fui mucho mayor y ya estaba en la facultad de filología, estudiando para ser profe. Aún ahí se me terminaba a mí de atravesar esta cuestión de la transitividad de los verbos. Lo he dicho muchas veces ya, que los conceptos en gramática, y yo creo que en casi todas las materias, no se llaman como se llaman de manera fortuita o caprichosa, sino que responden a un nombre por una razón de ser. Así que debemos pensar que si los verbos copulativos se llaman así porque sirven de cópula, de elemento de unión, y los verbos predicativos se llaman así porque predican de acciones, los verbos transitivos, ¿cuáles van a ser? Pues hombre, transitivo, transitar. ¿Qué significa transitar? Transitar es ir de un sitio a otro. Oye, pues pensando y tirando de ese concepto, igual podemos terminar de comprender qué es el verbo transitivo. Comprar, algo. Mandar, algo. Abrir, entre paréntesis, algo. Es decir, los verbos transitivos serían aquellos cuyo significado no termina en la palabra misma, comprar, decir, mandar, sino que requieren obligatoriamente de otras palabras para terminar de cerrar su significado. Es decir, estos verbos transitan, su significado transitan, van desde el verbo hacia otras palabras para terminar de cerrar el círculo del significado. Y a esas palabras que obligatoriamente tienen que estar en la oración junto con estos verbos son las que, agrupadas en sintagmas, van a desempeñar la función de complemento directo. O sea que el complemento directo es el complemento, es decir, el sintagma que complementa o completa al verbo, que obligatoriamente tienen que tener aquellos verbos que sean transitivos. Claro, tenemos que saber primero si el verbo es transitivo o si no lo es, pensar en el significado del verbo y además comprobar si hay un sintagma que obligatoriamente esté ahí y que si lo quito no tiene sentido la oración. ¿Vale? Me decía Gonzalo también, oye, ¿cuál es la manera, profe, en la que yo puedo adivinar cuál es el complemento directo? Pues Gonzalo, esto no se adivina, ya te lo he dicho, se comprueba.